Hola, buenos días. Hoy les hablaré un poco acerca del derecho laboral en México, un poco de su historia y las reformas que tuvieron a lo largo del tiempo. Hola, buenos días. El día de hoy les hablaré un poco acerca del derecho laboral y su evolución histórica y principales reformas aquí en México. Empezando por el objeto y relevancia, el derecho del trabajo es una de las áreas jurídicas más importantes porque protege la dignidad humana dentro de las relaciones laborales. En esta exposición analizaré su origen histórico, sus antecedentes en México, la diferencia entre el derecho al trabajo y los derechos del trabajo, así como la influencia de los organismos internacionales en la construcción del concepto moderno de lo que es el trabajo digno. También su relevancia reside en garantizar condiciones mínimas, promover la equidad y facilitar la solución de conflictos. Estudiarlo nos ayuda un poco a entender por qué existen estas normas. Empezando las raíces laborales y remotas. Analizaremos la evolución histórica del derecho al trabajo, los antecedentes mexicanos y el impacto del artículo 123. Por ejemplo, las instituciones laborales tienen raíces fuera de la modernidad occidental. Hay indicios de organizaciones del trabajo en conceptos prehispánicos y comunitarios. Por ejemplo, en la Nueva España, las ordenanzas de gremios regulaban oficios, práctica laboral y el control social entre maestros y aprendices. Estos son los 5 ejes principales que permitían explicar un poco cómo surgió la protección laboral actual y por qué continúa siendo un tema fundamental para el desarrollo social y económico. ¿Qué es el derecho al trabajo? El derecho humano es fundamental, el derecho a obtener empleo, derecho a elegir libremente una ocupación y derecho a una vida digna. Todo esto hace que el derecho al trabajo no significa simplemente trabajar, sino implica que el Estado debe crear condiciones que permitan a todas las personas acceder a un empleo digno y productivo. Por ejemplo, los aportes laborales desde 1810 a 1910. Entre estas fechas, los documentos liberales y los decretos estatales introdujeron principios laborales que anticipan las demandas sociales, es decir, el Bando de Hidalgo en 1810 y los sentimientos de la Nación de Morelos en 1813. Estos promovieron la libertad de industria y las mejoras en la jornada. Estas normas sentaron las bases para la protección del trabajador y la regulación temprana del empleo. ¿Qué son los derechos del trabajo? Mientras el derecho al trabajo se refiere al acceso al empleo, los derechos del trabajo protegen las condiciones laborales de quienes ya forman parte de una relación de trabajo. Es decir, incluyen la jornada máxima, el salario, las vacaciones, aguinaldo, seguridad social, sindicatos y la huelga, dando paso a las huelgas que empujaron las reformas. Por ejemplo, Cananea, en 1906, exigía una jornada de 8 horas, un salario mínimo y el trato igual para trabajadores nacionales y extranjeros. El descontento mostró la necesidad de protección laboral y de límites al poder patronal. También un ejemplo, en Río Blanco, en 1907, terminó en represión violenta, con confrontaciones entre patrones y Estado. El episodio evidenció los límites de la protección vigente y estimuló las demandas por garantías sociales y reformas laborales. Ambos conflictos aceleraron reformas constitucionales y leyes sobre accidentes, jornadas y salarios. La diferencia fundamental, por ejemplo, esta diferencia es el punto central de toda la actividad, porque explica por qué México reconoció primero los derechos laborales y posteriormente el derecho al trabajo, tal como conseguir empleo, la obligación estatal,
que fue reconocido en México en 1978, y los derechos del trabajo, que fue la protección laboral, la regulación laboral, fueron reconocidos desde 1917. El derecho laboral en 1917, el artículo 123 de la Constitución de 1917 consagró derechos laborales esenciales y abrió la puerta a la legislación posterior. Estableció límites a la jornada, fijó un salario mínimo y protegió a mujeres y menores, además de normas sobre seguridad e higiene en el trabajo. También autorizó a los estados a legislar inicialmente en materia laboral, sentado el precedente del derecho laboral moderno. Dando paso al origen filosófico, en el siglo XVIII, dando la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad y la solidaridad social, el personaje principal fue Maximilien Robespierre. Robespierre defendió la idea de que la sociedad tenía la obligación moral de garantizar la subsistencia de las personas mediante trabajo o asistencia. Esto fue que la federalización en 1931, junto la Junta Federal en 1927, que se creó para atender conflictos laborales federales y sentar las bases de una administración única de la justicia laboral. La reforma constitucional en 1929 fue transferir al Congreso la competencia para legislar en materia laboral federal y sentar las bases de la unificación normativa. La Ley Federal del Trabajo en 1931 promulgaba como marco unificado de derechos y relaciones laborales a nivel federal, sistematizando la normativa existente. Las reformas posteriores ampliaron derechos, tales como vacaciones, libertad sindical, protección a pilotos y otras mejoras progresivas del marco laboral. Los primeros reconocimientos, dando un poquito aquí de paso, Francia en 1791 trabajó para pobres desempleados. En 1793 fue la asistencia pública y la obligación social de procurar empleo. Aunque estas constituciones no se aplicaron plenamente, introdujeron una idea revolucionaria, que el trabajo podía ser considerado un derecho y no únicamente una actividad económica. El alcance de la Ley Federal del Trabajo en 1970 expandió y sistematizó temas laborales, incorporando previsión social. Sus principios generales mantienen la libertad e irrenunciabilidad y regula relaciones individuales, como el contrato, la suspensión y la terminación, y condiciones de trabajo, jornada, salario y las vacaciones. Esto incluye los derechos colectivos, los sindicatos, los contratos colectivos y la huelga, y establecería autoridades administrativas y jurisdiccionales. Junto con esto, la revolución industrial, los problemas más destacados que tuvo fue la explotación infantil, las jornadas de 12 a 16 horas, la ausencia de seguridad social y los bajos salarios. La revolución industrial produjo crecimiento económico, pero también enormes abusos que hicieron necesaria una intervención del Estado. Por eso, la Ley Federal del Trabajo en 1970 estabilizó unos cambios. La estabilidad normativa. La Ley Federal del Trabajo mantiene un marco estable y coherente para las relaciones laborales, consolidando previsión social y derechos básicos. Su vigencia convivió con una escena política que cambió de manera gradual, incluyendo la alternativa en 2000 que alteró la interlocución con los sindicatos. También los cambios sociales y políticos. Entre 1970 y 2012, la alternativa política reconfiguró las relaciones con los sindicatos y en lo económico, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó en las últimas décadas del siglo XX. Frente a estas transformaciones, emergió resistencia sindical frente a propuestas de reforma laboral. La norma persiste ante presiones externas, condicionando el debate reformista. Las reformas del 60 al 62
Los cambios clave al artículo 123 y su efecto institucional y protector. Primero, el apartado B. Reconocimiento de relaciones laborales del Estado con servidores públicos. Segundo, edad mínima laboral, 12 a 14 años. Y 3, la creación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y comisiones regionales en la regulación del reparto de utilidades. La Constitución de Weimar, por ejemplo, en 1919, esta constitución fue una referencia mundial porque reconoció la obligación estatal de procurar trabajo productivo para la población, tales como derecho al trabajo, la función social del Estado y la justicia social. Antecedentes mexicanos, antes que nada. La época colonial fueron las leyes de Indias, la protección salarial, la regulación de jornadas y la protección de indígenas. Las leyes de Indias son consideradas unas de los antecedentes más importantes del derecho laboral mexicano, dando paso a la flexibilidad moderna. La iniciativa preferente de septiembre de 2012 buscó crear empleo, ampliar la contratación eventual y reducir los costos de despido. Durante el proceso, se introdujeron ajustes legislativos que moderaron la tendencia inicial hacia mayor flexibilidad. En subcontratación, el texto final resulta menos favorable para patrones en comparación con el marco de 1970, equilibrando intereses ante empleadores y empleados. La Constitución de 1857 reconoció la libertad del trabajo, la prohibición del trabajo forzoso, no reconoció derechos laborales, derecho al trabajo y, junto con esta, la Constitución de 1857 tuvo una visión liberal que favorecía la libertad económica por encima de la intervención estatal. Un proceso de análisis breve. Identificar el cambio. Identifica el cambio normativo concreto de la reforma. Comparar textos. Compara texto nuevo versus vigente, señalando principios y derechos afectados. Evaluar los efectos. Evalúa efectos sobre trabajadores, salarios, seguridad, contratación. Evaluar estas instituciones. Evalúa efectos institucionales como las autoridades y los procesos. Y por último, concluir los riesgos. Concluye riesgos y oportunidades para las partes. Ejemplo, la regulación de la subcontratación tras la reforma de 2012. Aquí antes que nada hablaré un poquito de Ponciano Arraiga e Ignacio Ramírez. Ambos fueron visionarios porque identificaron la necesidad de proteger a los trabajadores mucho antes de que existiera una legislación laboral moderna. Criticaban la desigualdad social, la explotación laboral y la concentración de riqueza. Cananea y en Río Blanco, ya hablamos un poco de eso, pero sus demandas eran salarios justos, igualdad laboral y, por ejemplo, en Río Blanco en 1907 eran las mejores condiciones laborales lo que se exigía. Estos movimientos demostraron el descontento obrero y preparación al camino para la Revolución Mexicana. La Constitución, en el artículo 123, fue el primer gran catálogo mundial de derechos sociales en 1917. Con este artículo convirtió a México en pionero mundial del constitucionalismo social. Los derechos reconocidos en 1917 fueron la jornada máxima, salario mínimo, sindicato, huelga, seguridad, higiene, todo eso que ya hablamos hace poco. Pero en la reforma del 1978 se incorpora expresamente esta frase: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El derecho al trabajo llegó constitucionalmente 61 años después de los derechos laborales. Junto con esto, la internacionalización, fueron creados instrumentos como la ONU, como la Declaración Universal, como la OEA y el Protocolo de San Salvador. Los instrumentos institucionales fortalecieron la obligación estatal de garantizar empleo digno. Por ejemplo, el trabajo decente de la OIT eran los componentes fundamentales: un empleo digno, salario justo, protección social, igualdad y libertad sindical.
El trabajo decente es actualmente el estándar internacional más importante en materia laboral. Y dando final, unas recomendaciones prácticas, dando un análisis crítico antes que nada, hubo muchos avances, tales como protección inconstitucional, derechos laborales amplios, pero los problemas, informabilidad, bajos salarios, precarización laboral. Existe una diferencia importante entre el reconocimiento legal y la realidad laboral mexicana. Conocer la evolución histórica y los cambios normativos permite evaluar reformas y defender derechos laborales con criterios sólidos. Se usa el contexto histórico para interpretar normas y priorizar los principios constitucionales del artículo 123 en el análisis. Todas estas, en las condiciones de trabajo y en los procedimientos jurisdiccionales, vigila todas estas modificaciones internacionales. Más que nada, como breve conclusión, un poco de las ideas principales era que el derecho al trabajo y los derechos del trabajo son diferentes. México fue pionero en derechos laborales en 1917. El derecho al trabajo se reconoció hasta 1978. La OIT y la ONU fortalecieron su protección y se busca garantizar trabajo digno, que aún en la actualidad sigue siendo uno de los mayores retos. Concluyo que la historia del derecho del trabajo refleja la lucha continua por la justicia social. México ha sido un referente internacional desde 1917. Sin embargo, aún enfrenta el desafío de convertir los derechos reconocidos en beneficios reales para todos los trabajadores. El verdadero objetivo es que cada persona pueda acceder a un trabajo digno, productivo y respetuoso de su dignidad humana. Más que nada, ya para terminar, la historia que guía a través de todo esto, historia y derecho se hablan para guiar la práctica actual. Reconocer los hitos de 1810, 1917 que marcaron la historia, la consolidación de 1917 y las reformas de 1931, 1970 y 2012 ilumina cómo nacen, se debaten y se sostienen las normas laborales. Aplica criterios de legitimidad, proporcionalidad y protección de derechos para evaluar reformas y defender trabajadores con rigor jurídico. Muchas gracias, mi nombre es Samantha Regina Robledo Rocha. Muchas gracias por su atención.